Tema de hoy, la cena del Señor. Vamos a entender por qué Jesús pidió que hagamos y que recordemos esa noche que Él fue entregado. Tomó el pan, lo partió, dio gracias y dijo: coman. Luego tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué significa todo eso? La cena del Señor. Hoy estuvimos hablando porque es importante la cena del Señor. En la cena del Señor tener en cuenta el pasado. Las profecías que hablaron de Cristo, del Mesías, se cumplieron a cabalidad en Jesús. ¿Qué significa eso? Que la Biblia, la palabra de Dios, es digna de toda nuestra confianza. 600 años antes que Cristo pisara la tierra, ya se describió de dónde nacería, de quién nacería, cómo sería, qué haría, su muerte, su resurrección, y se cumple a cabalidad en Jesús. Y con ello la Biblia nos está probando que Jesús es el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Está conmigo? Tener en cuenta eso cuando venimos a participar de la cena. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta con respecto al pasado? La muerte de Cristo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del infierno, para que no nos vayamos a la condenación. Él pagó el precio, fue nuestro sustituto. Y cuando venimos a participar de la cena del Señor, Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Recuerden todo esto, por favor. Y venimos, mire, a la mesa del Señor, teniendo en mente todo eso que Él hizo ayer por nosotros. Y venimos a su presencia a comprometernos y a decirle: Señor, seguimos adelante, danos tu bendición, danos tu gracia. Hoy vamos a estar hablando porque es importante la cena del Señor, tener en cuenta el tiempo presente. En el tiempo presente está bien, Jesús murió, resucitó, pero hoy la iglesia, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Y en la próxima Santa Cena, el punto número 3, vamos a estar tocando la importancia. Mire, ¿por qué es importante en la cena del Señor tener presente el futuro? El futuro. Y con esto en mente, en el nombre de Jesús, vamos al texto que dice aquí el apóstol Pablo, 1 Corintios 11, 23, 25. Dice el apóstol: porque yo recibí del Señor. Quiere decir que esto que vamos a practicar, que Jesús pidió que hiciéramos recordando su muerte, su resurrección y lo que significa el pan, su cuerpo, lo que significa el vino, su propia vida. Esto Pablo recibe del Señor. ¿Para qué? Para que la iglesia lo practique y entienda. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Esto es un hecho histórico que hace 2000 años Jesús, mire, con sus discípulos, la última noche, la gran cena, ¿qué hizo? Tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, ¿qué dijo? Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Día después, ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús? 40 latigazos, le desgarraron la piel, fue molido, herido por nuestras rebeliones, fue partido. Hay una doctrina que no es la correcta, se llama la transustanciación. Dice que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo de Cristo. No, son símbolos. El pan es un símbolo que representa el cuerpo de Cristo. Dio gracias y dio a comer a las personas, a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Un cuerpo sano, un cuerpo en plena etapa de vida, vigor total, 33 años, imagínense. Sano, sin triglicéridos, sin colesterol, nunca experimentó un resfrío, nunca experimentó una gripe, una infección. Jesús conservó su cuerpo sano, puro, era sin pecado. ¿Por qué? Porque iba a entregar como una ofrenda. ¿Para qué? Esa ofrenda, una ofrenda que iba a satisfacer la justicia de Dios. Y Dios tomó su ofrenda y bajó el martillo y dijo: Cristo murió,
por nuestros pecados. Su ofrenda, su vida pura, su vida limpia, me satisfizo, dijo el Señor, y lo voy a resucitar de entre los muertos. ¿Para qué? Para indicarle al mundo entero que Jesús es mi Hijo, que esa ofrenda, su muerte, mire, ha sido con ella satisfecha mi justicia. Y cualquier hombre, cualquier mujer que viene a pedirme perdón en el nombre de Jesús, yo bajo el martillo y te digo justificado. Carlitos, Pedro, Juana, Roberto, justificado. Es decir, no tienes culpa, no tienes deuda para conmigo. Cristo pagó tu deuda. Tremendo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Por eso la Santa Cena, la cena tiene que ver también con el pasado. Lo hacemos en memoria de Él. Puntualmente hoy, porque es importante en la cena del Señor tener en cuenta el tiempo presente, porque en la cena del Señor reconocemos que la comunión, la koinonía, la unión con Cristo y con los hermanos en la fe es de vital importancia. ¿Para qué? Para que los propósitos de Dios se cumplan en la tierra. Efesios 4, 1, 6. En el tiempo presente, ¿qué nos recuerda la cena del Señor? La importancia de la comunión, la importancia de la unidad, la importancia de mantener el vínculo de la paz uno para con el otro, porque somos una familia donde hay un Padre, el Padre celestial. Entonces la Santa Cena, la cena del Señor, mire, nos recuerda todo esto. ¿Qué dice Efesios 4, 1, 6? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo hablando a la iglesia, instruyéndonos, usted y yo que somos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios vivo. Con toda humildad, tenemos que andar con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mirar al que está a tu lado, ese es tu hermano por quien Cristo murió. La Biblia te dice que tenés que tener paciencia, paz, conciencia. ¿Cierto, pastor? El marido que tengo a mi lado, necesito mucha paz y también ciencia. Y el marido dice, pastor, vos no sabés, con esta yo necesito también mucha paz y ciencia. Y en la familia espiritual de la misma manera, todos somos diferentes, iguales, pero tenemos un solo papá. ¿Me está siguiendo? Entonces cuando participamos de la cena, venimos a la cena del Señor, tenemos que tener en cuenta todo esto, la paz, un vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo acá? Cuando venimos a la cena del Señor, hacete de cuenta, tened en mente que fue papá quien engendró a esa persona que está a tu lado. Tenemos un solo papá, tenemos un solo espíritu, tenemos una sola fe, tenemos un solo Señor, un solo propósito. ¿Están conmigo? Por eso no puede haber división, no puede haber contienda y hay un solo espíritu que nos une, el espíritu de Cristo. Y es importante tener en mente en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué es importante en la cena del Señor tener en cuenta el tiempo presente, la unidad de espíritu? Mire la mansedumbre, la humildad, eso crea ese vínculo fuerte y perfecto dentro de la familia de Dios. Porque es importante en la cena del Señor tener en cuenta el tiempo presente, porque en la cena del Señor recordamos que somos una familia, la familia de Dios y miembros del cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22, 23. Mira lo que dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando Pablo de Jesús y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Que la iglesia, este edificio, no, usted es la iglesia. Decirle que está a tu lado, vos sos la iglesia. Vos sos la iglesia, es decir, templo del Espíritu Santo, lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué significa eso? Que somos parte del cuerpo
de Cristo. Usted y yo que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, usted que le entregó su corazón a Jesús, usted que tiene al Espíritu Santo de Dios, usted es parte de la familia de Dios. Y mire, usted y yo somos un solo espíritu con Cristo. ¿Me está siguiendo? Y hay que desarrollar esa idea en el nombre de Jesús y ese espíritu. Efesios 5:30, que dice, Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto es un misterio tremendo. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de Cristo y está hablando de usted, está hablando de mí, que somos parte del cuerpo de Cristo. Imagínense lo que es eso. Somos parte del cuerpo de Cristo. Tarea para la casa. Usted se arrodilla y le pide al Señor revelación. Hazme entender espiritualmente lo que esto significa y lo que implica en el mundo espiritual. Y si usted es parte del cuerpo de Cristo, Cristo nunca se enfermó. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, Cristo nunca fue pobre. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, ¿qué significa eso? Que el diablo te tiene miedo, porque en Cristo había una autoridad poderosa. La autoridad de Cristo para echar fuera demonios. Somos parte del cuerpo de Cristo. Importante toda esta información cuando participamos de la cena de Dios, de Cristo, tener en cuenta todo esto. Porque es importante la cena del Señor. Mire, tener en cuenta el tiempo presente, porque en la cena del Señor recordamos que somos una familia, miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios vivo y verdadero. Tito 3:15, la iglesia del Dios vivo y verdadero. Usted es un ladrillo, usted es una célula dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, la idea aquí es que somos parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Dios vivo y verdadero. Y es por esta razón que debemos mantenernos unidos, sujetos unos a otros en amor. Romanos 12, 9 al 10. Romanos 12, 9 al 10, que dice, el amor sea sin fingimiento. Hermano, que Dios te bendiga. Le mostraba una sonrisita ahí profesional, pero acá adentro, sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Honrar a tu esposo, honrar a tu esposa, honrar a tu líder de célula, honrar a tu pastor, honrar al hermano de la iglesia, honrar a tu iglesia. Eso desata bendición sobre tu vida. A eso fuimos llamados en la Santa Cena. Debemos entender todo esto, mantener la unidad del Espíritu en el nombre de Jesús. Romanos 12, 17, 18. Romanos 12, 17, 18 dice, no paguéis a nadie mal por mal, no te vaya a vengar de tu hermano. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Señora, si la paz y la armonía dentro de tu casa depende de vos, procurad que haya paz y armonía. Varón, si la paz y la armonía dentro de tu casa depende de vos, mira, procura que haya paz y armonía delante de Dios para con tu familia. Si dejas tu tereré sobre la mesa y no trajiste la bandeja y comes tu empanada, dejas todo ahí y la hormiga se llena y viene tu señora y te dice, ya otra vez, bla, 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 bla. Vos estás fallando, varón. La próxima, toma tu tereré, trae la bandejita y si vas a comer la empanada, alza el platito y come acá. No vaya a comer tu empanada, la carne. Y aquí nomás. Entonces, nieto, ay mi amor, ya aprendiste, pareces un señorito francés. Dejaste de ser puerco, te va a decir. En cuanto dependa de vosotros, está en paz con todo. Señora, cuando viene tu esposo del trabajo, no le vaya a alargar la cara. Recibirle con alegría, con gozo. No vaya a decir, mira, acá es tu hijo, esta es tu hija, y la otra vez esto. Él me tiene cansada la empleada. Él no pudo ver mi novela por causa de ella. Espera que se calme, porque él también viene de su mundo bien cargadito. Que se calme bien, ¿va? Y después contarle las cosas. Hay momentos, hay tiempo para cada asunto. ¿Está conmigo? Sabiduría. Depende de vosotros, dice el apóstol Pablo. ¿De qué estamos hablando? Que ese mismo principio se tiene que aplicar aquí en la iglesia. Depende de nosotros. La paz, la armonía. Vino ese hermano, ¿no te saludó?
No, ahí luego, amor, acá me voy a ir otra vez allá, ¿entendés? La catedral esa que está ahí. La tradición, no sé, algo. No, quédate nomás acá. No, hombre, que depende de vosotros. Hacer pasar por alto la ofensa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque es importante en la cena del Señor tener en cuenta el tiempo presente, la unidad. ¿Quiénes somos? Somos la iglesia del Dios vivo y verdadero. Mire, por esta razón tenemos que mantenernos unidos, sujetos unos a otros. Tenemos en Efesios 5:2, ¿qué dice? Efesios 5:2. Andad en amor, no en odio, no en chismeríos, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Doy gracias a Dios por los músicos, ellos andan en amor, a ellos no se los paga. Ellos hacen este servicio a Dios porque aman a Dios y aman su obra. No me gusta cómo canta eso, no me gusta, no. Los ujieres, damos gracias a Dios que están ahí haciendo su servicio, te reciben con una sonrisa. Aunque a lo mejor él no comió el tallarín del mediodía o tuvo problemas en la casa, pero con sonrisa y Dios, hermano, Dios te bendiga. Hacen con amor, andan en amor. Tenemos que andar en amor. ¿Están conmigo? Y hay que practicar y hay que desarrollar ese estilo de vida. Cuando venimos a la cena del Señor, venimos con ese espíritu ya desarrollado en la casa en el nombre de Jesús. Miren lo que dice 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Obediencia a la palabra. El alma se purifica cuando obedecemos la palabra mediante el Espíritu, porque mi palabra es Espíritu, es vida, dijo Jesús. Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hay que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a amar a mi hermano. Señor, ayúdame a amarle a mi hermana. Ayúdame a amar a mi iglesia. Ayúdame a amar, Señor, a mi adversario. Así como Jesús lo hizo. Él no va a pedir algo que Él no haya hecho. Tito 3:2-8. Que nadie difame. Que a nadie difamen. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo. Entonces aquí está dando pautas de convivencia en el nombre de Jesús en esta familia. La familia de Dios, somos la familia de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Santiago 4:11-12. Mira lo que dice Santiago 4:11-12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, Debiomá, ¿quién eres para que juzgues a otro? Qué fácil, la naturaleza caída hace que enseguida levantemos el dedo contra fulano. Me amo perengana, me amo fulano, me amo esto. Acordate que cuando levantas un dedo hay 4 que te están apuntando. Y muchas veces queremos quitar la paja del ojo ajeno habiendo un rollo en nosotros. ¿Están conmigo? No murmuréis. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que dentro del marco de la cena del Señor, como iglesia, como familia del Señor, tenemos que tener en cuenta todos estos principios. No hables mal de tu hermano, no hables mal de tu iglesia, no hables mal de tu líder, bendecile. Y si no tienes nada bueno que decir, equinininte y contarle nomás al Señor lo que pasa, porque Él tiene el poder para que cambiemos. 1 Juan 2:10, que dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo.
Quiere decir, el que no ama a su hermano, el que aborrece a su hermano, está en tinieblas. Qué terrible que es eso, para chequear un poco el corazón. Pastor, yo no le aguanto a aquella mujer que está allá en la esquina. Y esa mujer que está en la esquina me dice, pastor, allá a esa rubia de pelo negro no le aguanto también. Rubia de pelo negro, sí, existe. Hay por ahí. Hoy la ciencia hace todo eso. El que no ama a su hermano permanece, el que ama a su hermano permanece en luz. ¿Quiere usted permanecer en luz? Ame a su hermano. Y si usted no ama a su hermano, no ama a su esposo, no ama a su esposa, no ama a su familia, pídale al Señor, ayúdame a amarle a este caballero, ayúdame a amarle a este panzón, a este calvo. Me cuesta, Señor. Sí, me casé enamorada, pero hoy, Señor, bueno, hoy le voy a amar más. Dame ese amor, Señor. Dame, Señor, esa fuerza. ¿Está conmigo? Es lo que yo hago todos los días, aunque no es difícil amarle a mi señora esposa. Mi muñequita de porcelana tierna. Me levanto y dice, cielito, ya te preparé ¿cómo es? Ese tecito ahí para la digestión, etcétera. ¿Qué vas a desayunar, papi? A la pucha. ¿Cómo le vas a dar mal ahí? Ahí, hogar, de cara y tú ya, llega más ya por parte, joven va a poder uña de ave. Le haragan. Damos gracias al Señor que eso éramos antes, ahora no. Le alentamos a nuestro esposo, le alentamos a nuestra esposa y en sus momentos difíciles también le toleramos. 1 Juan 3, 10, 12, ¿qué dice? En esto se manifiestan los hijos de Dios. Hágase usted un chequeo si es hijo de Dios o es hijo del otro. Y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje? Que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era de quién, del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Que Dios nos ayude. Mire a esos nuevitos que vienen con ese primer, ya te va a pasar. Yo también era antes así, fervoroso, nos faltaban los cultos y servía a Dios, hacía esto, hacía lo otro, pero ya estoy más profesional ahora. Soy más religioso, soy desobediente. Bueno, y le matamos a nuestro hermano con nuestra mala conducta, con nuestro mal testimonio. Entonces, apreciados, mantengamos ese fuego, mantengamos nuestra actitud correcta, el amor al hermano, el amor a Dios. Esa es la característica fundamental de esta familia. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Viene el hermano, no tiene agazapato, no tiene ropa, y vos tu ropero está lleno. Le dice, hermano, que Dios te bendiga, el Señor te va a proveer. ¿Por qué Dios no quita tu camisa o tu zapato que ya te sobra? No amemos de palabras, sino de hecho y en verdad. Viene el hermano, y chupaba, porque hace una semana que no comía. Agua y tereré encima, y hay un mango verde por ahí que encuentra, hay una guayaba ahí por la calle. Y que Dios te bendiga, hermano. Andé, viene tu hermano y usted está así, en Bocañilan de asadito, en Bocañilan de pucherito, de boriborí, bebé. Hermano, Dios te bendiga, el Señor te va a proveer. No, sacan a tu boriborí e invitarle. ¿Está conmigo? De esas cosas es lo que Dios se agrada y que Él nos ayude. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que somos una familia, de que no debemos murmurar del hermano, amar al hermano. Y si hay algo que podemos hacer para que a nuestro hermano le vaya bien, ayudemos, pero seamos sabios, porque cada hermano y hermana avivada que hay.
Hermano, el Señor me dice, y te soñé que vos ibas a pagar la cuenta de mi ande. Parece que comiste pizza, hermano Alessi. Parece que te comiste un asado muy pesado de noche. Soñaste mal, porque yo soñé que vos eras la que pagaba eso. Vos eres yo el amor. Bueno, el amor cubre multitud de errores. Primera de Juan 4, 7 al 12. Mira lo que dice. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿De qué forma? ¿En qué manera? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él nos amó, Dios nos amó a nosotros primeramente y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado, ¿qué dice? En nosotros. Primera de Juan 4, 21, ¿qué dice? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, y yapula, hermana, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Qué interesante de que estamos hablando, la cena del Señor, donde tenemos que tener en cuenta todos estos principios. Somos una familia, un solo Padre, un solo Espíritu, un solo Señor, una sola fe, una sola esperanza. Tenemos que amarnos para que los que están ahí afuera digan y reflexionen, digan, esos son discípulos de Jesús. Miren cómo se aman, miren cómo se ayudan, miren cómo se cubren, miren cómo se estimulan. Primera de Juan capítulo 5 verso 1. Primera de Juan 5, 1, que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién es el que engendró? ¿Quién es el que engendra? Papá Dios. El que está a tu lado fue engendrado por Papá Dios. Papá Dios puso su semilla. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Me está usted siguiendo? En una familia, papá y mamá se unen, sale Juanita. En una familia, papá y mamá se unen y sale Pedrito. Pedrito le tiene que amar a Juanita. ¿Por qué Juanita le tiene que amar a Pedrito? Porque un solo padre, vienen de un solo padre, de una sola madre. ¿Están conmigo? Aquí, ¿por qué tenemos que amarnos? Porque un solo papá nos engendró, un solo espíritu, mire, nos hizo nacer de lo alto. Por eso tenemos que amarnos unos a otros. Si decimos que papá es nuestro Dios, si decimos que amamos a Dios. ¿Están conmigo? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la Santa Cena. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente cuando venimos a participar de esta cena? Porque en la cena del Señor Jesús se hace presente como un anfitrión de una manera muy específica. Mateo 18:20, ¿qué dice? Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿En nombre de quién estamos reunidos? En nombre de Jesús. ¿Quién está acá? Jesús, el anfitrión. Por eso Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Y si está Jesús acá y usted y yo somos conscientes, cualquier cosa puede ocurrir. Cualquier bendición puede venir sobre tu vida. ¿Estás conmigo? Porque esto no es una cuestión religiosa, no es un asunto religioso, en el nombre poderoso de Jesús.
Mire, porque es importante tener presente todo esto cuando participamos de la cena del Señor, porque en la cena del Señor el creyente en Cristo reconoce el señorío de Jesús y hace pacto de consagración y de hacer su voluntad, de permanecer fieles, a resistir al pecado y a identificarse con la misión de Cristo. Qué tremendo la misión de Cristo. Mateo 26, 26, 29, ¿qué dice? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevamente con todos ustedes allá en el reino, en los cielos. Mire el compromiso de Jesús para con nosotros. Y cuando venimos a participar de la cena del Señor, tenemos que tener esa conciencia: Señor, yo también vengo a comprometerme contigo. Así como tú te entregaste 100% al pan, que representa su cuerpo, el vino representa su sangre. Señor, yo también vengo a hacer pacto contigo. 100% te voy a ser fiel, 100% te voy a predicar, 100%, Señor, voy a cumplir la gran comisión con tu ayuda, en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos terminando. Mire, en la cena del Señor debemos examinarnos profundamente y ver si todo lo que hago, digo y mis actitudes en la actualidad contribuyen a la unidad del Espíritu. Recordemos que somos un cuerpo, miembros unos de los otros, somos parte del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 26, 27. 1 Corintios 12, 26, 27, que dice: de manera que si un miembro, usted es un miembro del cuerpo, parte del cuerpo, padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Por qué ese hermano si recibe honra ese hermano, usted también está recibiendo honra, porque usted es parte del cuerpo de Cristo? ¿Me está siguiendo? Si yo corto este brazo, agarro un machete, corto este brazo, ¿qué va a pasar? Me va a doler todo el cuerpo, mi brazo. Ay, no. Si le pasa algo a tu hermano, porque es parte de este cuerpo, tú eres parte de su cuerpo, también tienes que dolerte. Ya sabía luego. Claro, se metió con fulano, se metió con pelengano. Ya viene la maldición de Dios sobre su vida. Que le vaya mal, que se muera, se vaya al infierno. Mira, vos entra ahí. Se metió con el marido de mi vecina. ¿Qué hace acá? Dios le perdonó como Dios te perdonó a ti. Dios le salvó como Dios te salvó a ti. Hoy es parte del cuerpo de Cristo. Y si alguien recibe honra, también tú estás recibiendo honra, porque somos parte de un cuerpo. ¿Me estás siguiendo? Entonces no hay motivo para el celo, no hay motivo para la envidia. La cena del Señor, el tiempo presente, somos una familia, somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que amarnos unos a otros, no tenemos que acusarnos, no tenemos que estar, chismoseando uno del otro. Al contrario, si depende de nosotros guardar la paz y la armonía dentro del cuerpo de Cristo. Y Proverbios dice: el sabio hace pasar por alto la ofensa, pero el necio se mete en contienda ajena. Es como tomar el perro por la oreja. Cuando salgas de acá y quieres saber qué pasa cuando le tomas a un perro por la oreja, agarrar a un perro de la esquina, él le oreja, oye, te va a morder todo mal. Así es aquel que se mete en pleito ajeno, dice, tomar el perro por la oreja.
Dios nos llama a santidad, nos llama a la unidad, nos llama al amor. ¿Para qué? Para que su espíritu pueda fluir a través del cuerpo. Pero si hay disensiones, si hay división, si hay murmuración, si hay chisme, ¿cómo puede fluir el espíritu a través de este cuerpo? ¿Me está usted siguiendo? Entonces esta enseñanza nos hace responsable a cada uno de asumir nuestra identidad, nuestra condición. Somos parte del cuerpo de Cristo y Cristo tiene que fluir en lo que hago, en lo que digo y en donde estoy. Bendito sea Dios.